Muy bienvenidos a la lección número 6 de la escuela sabática que para esta semana se titula Me levantaré. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 12 y versículo 5, y dice la palabra del Señor. Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Nótense que el Señor está muy preocupado por la justicia o por la aplicación de la justicia en toda la tierra. Y habla acerca del menesteroso, del oprimido y aquel que es afligido y que es maltratado. Y no se está refiriendo a un pueblo específico, sino que está hablando en términos generales, ya que la injusticia está prácticamente en toda la tierra, en todo el mundo que ha caído bajo el pecado. Y eso es como consecuencia del pecado. Las injusticias que se dan en la tierra es a causa y a consecuencia de la desobediencia de la santa y justa ley de Dios. Es por eso que en esta semana vamos a estudiar la temática de cómo el Señor está muy interesado en aplicar su justicia, pero siempre en el contexto del tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Ya que como hemos venido estudiando en las lecciones anteriores, nosotros estamos prácticamente desesperados porque Dios nos responda inmediatamente a todas las peticiones que nosotros hacemos. Pero Dios, en su infinita sabiduría, en su infinito conocimiento y en sus propósitos santos para cada uno de nosotros, los tiempos de Dios siempre van a ser perfectos y van a ser del mayor beneficio para cada uno de nosotros. La lección del día domingo se titula El guerrero majestuoso y la lectura de este día la encontramos en el Salmo capítulo 18, versículo del 1 al 20. Hay otros salmos aquí también que son relativos a la temática, el Salmo 76, versículo 3 al 9. Y el Salmo 144, versículo 5 al 7. Pero vamos a centrarnos en la lectura del Salmo 18, capítulo 18, versículo 1 al 20, para que podamos entender la temática de este día. Salmo 18, versículo del 1 al 20. Está haciendo un poquito de frío en esta mañana y las páginas están un poquito pegadas, pero aquí estamos haciendo lo mejor posible. Muy bien. Te amo, oh Dios, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. El salmista David está haciendo énfasis en que nosotros depositemos nuestra confianza en Dios, quien es justo y quien es nuestra fortaleza y quien es nuestro castillo. En él nosotros debemos de depositar nuestra confianza, ya que por muchas razones nosotros no podemos confiar en ningún gobierno terrenal, en ningún juez terrenal, y esto lo vamos a estudiar más adelante también. Y a causa de que a veces nosotros depositamos nuestra confianza en instituciones terrenales o en instituciones gubernamentales o en personas, es ahí donde nosotros salimos defraudados. Pero cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor nunca nos va a defraudar. El versículo 3 dice: invocaré a Jehová, a quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Nótese que a veces nosotros tendemos a alabar las habilidades o las virtudes de otra persona, pero la Escritura dice que el único digno de ser alabado es Dios. Por consiguiente, nuestra alabanza, nuestros himnos, nuestros cánticos, todas las virtudes que el Señor tiene son dignas de ser alabadas y son dignas de ser reverenciadas. El ser humano, a veces nosotros somos egocéntricos y nos gusta alabarnos a nosotros mismos. A veces somos idólatras y alabamos o idolatramos las virtudes de otra persona, y eso es totalmente incorrecto desde el punto de vista bíblico. Me rodearon, dice el versículo 4, ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. El salmista David empieza a describir de una forma dramática cómo las fuerzas del mal están enfocadas en tendernos lazos
para llevarnos a la muerte. Y nótese que esto es algo real. El enemigo, Satanás, es un enemigo real, es un ser real que existe. La Biblia lo compara como la serpiente antigua, lo compara como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, lo compara como un dragón escarlata que su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, que fueron los ángeles que se unieron con él en su rebelión. Y de esa manera, desde que el enemigo cayó en pecado, su enfoque ha sido tratar de arrastrar a las criaturas de Dios a su bando, para que también juntamente con él puedan las personas y los seres que se unan a él puedan sufrir la terrible consecuencia de la muerte. Y luego dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Nótese nuevamente que el salmista hace enfoque en que nosotros, cuando estemos rodeados por lazos de muerte, por tentaciones, por situaciones difíciles, debemos de buscar en nuestra angustia a nuestro Dios. Y Él dice que va a oír desde su templo, es decir, el Señor, nuestro Padre, está en su templo santo, en los cielos, y desde allá Él escucha nuestras plegarias cuando nosotros le invocamos a Él o cuando lo buscamos a Él de todo corazón. El problema surge que cuando nosotros estamos en aflicción, muchas veces nos enfocamos en nuestro propio problema, en nuestra propia aflicción, y seguimos de tercos y de orgullosos y no buscamos la ayuda de Dios. Y es ahí cuando el Señor prácticamente respeta nuestra decisión y nos deja a nuestra propia consecuencia, porque nosotros no pedimos la ayuda del Señor. La tierra dice que fue confundida y tembló. Esto es cuando el Señor responde desde los cielos, desde el santuario, y de esta forma es como Él responde. Dice: la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Nótese que aquí el salmista está describiendo de una forma poética y dramática la ira de Dios. Dice que humo salió de su nariz, él tiró saetas desde su boca, se encendió en su furor, la tierra tembló, los montes se conmovieron por la indignación de Jehová. En otras palabras, el Señor se indigna cuando sus hijos sufren injusticia, y cuando nosotros clamamos a Dios por protección, por liberación, Él en su furor se indigna por las injusticias que sus hijos padecen. Y nótese que es bien dramático, ¿no? Porque a veces, inclusive cuando nosotros nos enojamos por algo que nos han hecho, muchas veces en nuestra semejanza a Dios, porque somos creados a su imagen y a su semejanza, podemos ver muchas veces que nuestro rostro se pone rojo de la cólera, y la sangre nos sube al rostro, y nuestros ojos también se ponen muchas veces hasta rojos por la indignación que nosotros podemos padecer también. Bueno, de esa misma manera, pero guardando las discrepancias, el Señor en su santuario se indigna cuando los hijos de Él sufren injusticia. Y luego dice el versículo 9: inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Cuando yo estaba pequeño, siempre que había tormentas eléctricas en El Salvador, cuando tronaba, cuando habían relámpagos, eso me llenaba un poquito de temor. Y el salmista está describiendo las situaciones de la naturaleza bajo el control de Jehová. Dice que el Señor se pasea sobre los querubines, se esconde debajo o detrás de las tinieblas, se pasea por el viento, y dice que Él hace caer granizo y hace caer saetas de fuego. En otras palabras, todo lo que las fuerzas de la naturaleza nos pueden demostrar son un reflejo prácticamente del poder y de lo que Dios controla con su majestad. Él está al control prácticamente de la naturaleza, y muchas veces Él usa
la misma fuerza de la naturaleza que está bajo su control para llevar justicia a las naciones, a los pueblos. A veces suelen suceder terremotos en ciertos lugares, a veces suelen suceder maremotos, rayos caen sobre lugares o inclusive personas, y todo eso demuestra el poder de Dios sobre la naturaleza y cómo Él siempre está al control de todo lo que sucede en este mundo. El versículo 13 dice: tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. A veces nosotros pensamos, hermanos o amigos, que nosotros podemos luchar en contra de un enemigo que es sumamente poderoso, como es el caso de Satanás. Hay muchas personas que inclusive se refieren a Satanás como que fuera uno igual a él, o inclusive lo insultan, o muchas veces lo retan como que si fuera un enemigo que puede ser vencido con fuerzas humanas. El salmista David dice que el enemigo, el Señor lo libró porque su enemigo era más fuerte que él, sus enemigos eran más poderosos que él. Y nótese que inclusive en el estado de perfección del ser humano, el ser humano fue creado un poco menor que los ángeles. Pero este ser poderoso que se rebeló en contra de Dios era el ángel más poderoso de todos los ángeles del cielo. O sea, sus capacidades, su fortaleza es enorme. Para el caso, cuando por ejemplo el Señor le permitió que tentara a Job, Él usó el fuego también a su disposición, usó enemigos que destruyeron los bienes de Job, y destruyeron los animales y destruyeron a los siervos. Destruyó también, usó un torbellino para destruir a los 10 hijos de Job. Es decir, lo que el Señor puede hacer en su fortaleza y en su total omnipotencia, el enemigo de Dios y nuestro también puede hacerlo en forma limitada cuando Dios se lo permite. Es decir, el enemigo también está al control o puede estar al control de las fuerzas de la naturaleza cuando Dios se lo permite, porque Él, en su naturaleza creada por Dios, tiene la capacidad poderosa de hacer muchas cosas. Y es ahí cuando nosotros debemos de refugiarnos solamente en Dios, porque Dios es el único que puede contrarrestar el poder del enemigo. Ni aun los ángeles del cielo pudieron hacerlo. La tercera parte de los ángeles fueron arrastrados por él. Y cuando, por ejemplo, en el libro de Daniel, el ángel Gabriel dice que trataba de contender contra Lucifer en su estado caído por la influencia sobre el rey de Babilonia, sobre Ciro. Dice que no pudo y nadie le ayudó sino Miguel, el gran príncipe, y solamente en la ayuda de Miguel es como el enemigo pudo ser restringido o pudo ser detenido en el poder que él tiene. Muy bien, vamos a la siguiente temática del día lunes: justicia para los oprimidos. La lectura de este día la encontramos en el Salmo 146, versículo 6 al 10. Y aquí vamos a buscar el libro de los Salmos nuevamente, 146, versículo 6 al 10. Dice, voy a leer desde el versículo 5. Bienaventurados aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Nuevamente el énfasis, hermanos, de que nuestro ayudador, nuestro único ayudador es Jehová nuestro Dios. Y Él es el único que nos puede socorrer. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque muchas veces nosotros, o hay muchas personas que invocan a espíritus, van a divinos, a agoreros, y es ahí cuando el enemigo toma control de las vidas de las personas, o a veces también nosotros, cuando no buscamos a Dios de todo corazón, que nos socorra, que nos ayude en nuestras dificultades o en las injusticias que pasan sobre este mundo,
es cuando el Señor respeta nuestra decisión. Debemos de buscar a Jehová de todo corazón y debemos de invocarlo en momentos de aflicción y en momentos de necesidad, cualquiera que éstas sean. A veces nosotros solo lo hacemos cuando tenemos necesidades físicas, pero debemos de también atender las necesidades espirituales. El Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas tienen que venir por añadidura, o vendrán por añadidura. Luego dice el versículo 6, el cual hizo los cielos y la tierra. Jehová es el creador de todo lo que existe, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Nótese que aquí el salmista está aclarando que Jehová está al cuidado de todos los necesitados, de los huérfanos, de las viudas, de los pobres, de los extranjeros, de los oprimidos. Jehová es el que hace justicia y Jehová es el que ama al justo. Pero nuevamente el contexto de este versículo, porque usted me puede preguntar, hermano Wilber, ¿y entonces cómo es que hay muchas personas en África o en nuestros alrededores muriendo de hambre, sufriendo grandes necesidades? Nótese que Jehová está al pendiente de cada una de sus criaturas. Dice la palabra del Señor que ninguna hoja cae al suelo si no es la voluntad de Dios. Pero nótese que cuando el salmista está diciendo que Jehová está al pendiente de cada una de estas personas que sufren injusticias, el contexto de este versículo es que las personas están clamando a Jehová y que las personas están refugiándose en Jehová. Muchas veces podemos estar pasando gran necesidad, podemos estar pasando grandes aflicciones, pero nosotros tal vez en nuestra ignorancia o en nuestro orgullo o en nuestra rebelión, inclusive contra Dios, podemos darle la espalda a Dios, y de esa manera es por eso de que en este mundo podemos ver que hay muchas injusticias, y las personas a veces retan a Dios y dicen: ¿y dónde está Dios cuando pasa esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no libera a los cautivos, a los oprimidos, a los hambrientos? Nótese, en la Biblia tenemos la historia del pueblo de Israel que anduvo por el desierto durante 40 años, y la palabra del Señor dice que el Señor nunca dejó de mandarles maná. Él hacía caer literalmente pan del cielo, es decir, Él tenía cuidado de proveerles a ellos, porque eran su pueblo y lo habían reconocido como su Dios. Y a veces alguien puede preguntar, entonces, ¿por qué el Señor no manda pan a los hambrientos y les da de comer? Bueno, en primer lugar, Dios también nos ha dejado a nosotros para que nosotros podamos ser instrumentos de justicia para Dios, y que nosotros podamos colaborar con el pobre, con el necesitado, con el huérfano, con la viuda, con el extranjero, y nosotros podamos ser los canales de bendición para estas personas. En segundo lugar, también podemos reconocer de que hay muchas personas que reciben ayudas, instituciones de gobiernos, y eso se lo roban o se lo quedan para sí y no se lo llevan directamente a los pobres y a los necesitados. Y Dios toma nota de cada una de estas injusticias que se hacen, y Dios es el que hará justicia sobre todos los oprimidos. Y al final nosotros no podemos explicar cada caso individualmente, porque no tenemos esa capacidad. Pero Dios está al control de cada persona, de cada criatura. La Biblia dice: mirad a las aves del cielo, que no siembran ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros, oh hombres de poca fe? Es decir, lo que a nosotros nos falta es la fe verdadera, la confianza verdadera. Y nótese que la fe verdadera viene de oír la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de depender totalmente de Dios, y debemos también permitir que nosotros podamos ser canales de bendición para que los oprimidos y las personas que sufren injusticia puedan recibir bendiciones también por medio de nosotros. La lección del día martes se titula: ¿hasta cuándo juzgarán injustamente? La lectura de este día se encuentra en el Salmo 82, y vamos a buscarla. Esto es muy interesante, esta temática del día martes, Salmo 82.
relata el por qué hay muchas injusticias en este mundo. Dice la palabra del Señor: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Nótese que el Señor está llamando dioses a cierto tipo de personas. Y vamos a ver, dice que estos dioses en minúscula están reunidos. Y dice que Dios juzga en medio de ellos. ¿Pero por qué? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Pregunta el salmista. Ok, el salmista se está refiriendo inspirado por el Espíritu Santo, a los jueces, a los reyes, a los que juzgan en este mundo. Aquí en este país, por ejemplo, en Estados Unidos, hay un sistema de justicia donde se presenta la justicia como una mujer con una cinta sobre sus ojos y con una balanza sobre su mano y con una espada también. ¿Por qué razón se representa la justicia de esa manera? Porque, bueno, la justicia es un término femenino, por eso la figura de una mujer vendada en sus ojos, porque no va a ver, no va a hacer acepción de personas, y el hecho de ver a alguien puede también percibir algún tipo de beneficio o ¿cómo diría la palabra? Conveniencia o favoritismo hacia alguien. Es decir, la justicia se ciega los ojos para no ver, porque no va a hacer favoritismo a favor de alguien, o no va a actuar en contra. Es decir, la justicia hace lo que es justo, no importa si es pobre o es rico, o si le agrada o no, si es de color o no. O sea, la justicia no mira o no hace acepción de personas. Y la balanza, porque pesa sobre esa balanza lo que es justo y se da a cada quien de acuerdo a lo que ha contenido. Y luego la espada obviamente representa el poder y el castigo que tiene la justicia para obrar justamente, para castigar a los malhechores y recompensar a los benefactores. Ahora, el problema de nuestro sistema de justicia es que está corrompido, porque está siendo llevado por hombres corruptos que se dejan sobornar, que nomás actúan por su conveniencia, y ellos al juzgar dice que son dioses en minúscula. Y dice acá: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, nuevamente, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Nuevamente, hermanos, el clamor del salmista es que Dios se levante y que haga justicia a él. Porque los dioses de este mundo, que son los jueces de la tierra, los reyes, los gobernantes, dice que no hacen justicia sobre el pobre, sobre el menesteroso, sobre el afligido, sobre el desamparado, sobre el huérfano. Tuercen la justicia a su conveniencia, a su favor, y en sus tribunales se sientan y juzgan, dice la palabra de Dios, como dioses, pero como hombres morirán, y Dios realmente hará justicia. Ahora bien, nuevamente el clamor del salmista porque Dios se levante y que Dios haga justicia, y Dios lo hará a su debido tiempo. Y Dios, nótese que Dios se levantó de la muerte para hacer justicia. Él está a la diestra de la majestad de las alturas, pero cuando Él se levantó, Él dice que se levantó para ofrecer el perdón a todos los impíos. Es decir, Dios inclusive en su misericordia le ofrece perdón a estas personas que no hacen o que no obran justicia. Y de esa manera el Señor quiere que nosotros también aprendamos a reflejar su carácter en este mundo, porque a veces nosotros podemos clamar. El salmista habla de una forma vengativa, aparentemente, en los salmos, que vamos a leer un salmo más adelante,
Aquí estoy, sí, aquí estoy, suprimidos. A veces nosotros podemos, en nuestra indignación, podemos inclusive eh, llevar a un extremo las palabras, ¿no? Y aparentemente los salmistas estaban como pidiendo venganza sobre sus enemigos o los que obraban con oprobio en contra de su pueblo. Pero nótese que el clamor de los salmistas, o al menos la lectura en el libro de los Salmos, está denotando que el Señor obre justicia sobre la impiedad. Pero en el contexto bíblico, el Señor siempre quiere obrar justicia sobre la impiedad y lo hará. Pero Él quiere salvar a los impíos de ese castigo. Y es por eso que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, porque solamente la justicia de Dios por medio de su Hijo puede traer la justicia verdadera a este mundo que está lleno de injusticia y de maldad. Ahora vamos a la siguiente temática del día miércoles. Derrama sobre ellos tu ira. Aquí vamos a hablar del contexto de lo que yo venía hablando ahorita, que a veces nosotros podemos tener un lenguaje un poco agresivo en contra de las personas que obran injustamente. Vamos a la lectura de este día, se encuentra en el Salmo 83, versículo 9 al 17. Vamos a buscarlo. Derrama sobre ellos tu ira, está diciendo la temática, porque el salmista está diciendo de que el Señor tiene que vengarse de los que obran injustamente. Salmos 83. Gracias por su paciencia, hermanos, y vamos a tratar de ir resumiendo este estudio, porque ya se me está alargando un poquito. Llevamos 26 minutos, 83, 9 al 7. Dice la palabra de Dios, 9 al 17. Hazles como a Madián, como a Sisara, como al Javín en el arroyo de Sison. Todas estas personas perecieron trágicamente. Dice que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Nótese el lenguaje que está usando el salmista. Dice que los vuelva como estiércol, como heces. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Ahora, es interesante el lenguaje que usa el salmista, y esto puede contrastar un poquito con lo que realmente presentan los evangelios. Los evangelios, en la persona de Jesucristo, Él dice, amad a vuestros enemigos. Si alguien te golpea en tu mejilla derecha, pone también la izquierda. Si alguien te pone a pleito por tu abrigo, dale también tu capa. Si alguien, por ejemplo, te quiere obligar a que lleves una carga por 1 milla, llévala 2 millas. Es decir, el Señor dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y entonces, estos salmos el salmista está diciendo, hazlos como el estiércol, llévalos, como dice, como el torbellino, avergüenza su rostro, y que sean deshonrados y que perezcan para siempre, y que conozcan que solamente tú, Jehová, eres Dios, tú Altísimo sobre toda la tierra. A veces no podemos, si leemos la palabra del Señor de una forma superficial, podemos caer en aplicaciones erróneas y en malas observancias. Pero lo que realmente el salmista está diciendo, que Jehová haga justicia. Él está indignado por las injusticias y él está pidiendo a Dios, y aclaro, está pidiendo a Dios que Él haga justicia y que haga esto y lo otro. Ahora, no hay nada de malo en que usted vaya a Dios de todo corazón y que le exprese lo que usted siente. Señor, me siento molesto, me siento indignado, quisiera que hagas esto porque esta persona me ha hecho este oprobio. Pero es ahí donde el Señor puede curarnos, puede curar nuestro corazón herido,
magullado por la injusticia, por el dolor que nos han causado un ser querido o un amigo o una persona, porque las injusticias vienen prácticamente de seres que están a nuestro alrededor. Un desconocido rara vez nos va a hacer algo, nos va a hacer una injusticia. Solamente personas que están muy cercanas y allegadas a nosotros nos pueden causar terribles injusticias y terribles sufrimientos y dolores. Y es ahí donde nosotros debemos de hacer como el salmista, que él iba a Jehová y decía: Señor, haz justicia, que tú puedas obrar justicia sobre esta tierra. Y no te dice que no estaba hablando solamente en el contexto personal, porque a veces nosotros podemos clamar por justicia solamente cuando nos pasa algo malo a nosotros, pero que cuando hay injusticia a nuestro alrededor, a veces nos quedamos con la boca callada, o a veces inclusive nos reímos de algo malo que le pasa a otra persona. Y es ahí donde debemos de aplicar el verdadero espíritu de la palabra del Señor. El Espíritu Santo tiene que obrar en nuestro corazón para que realmente el clamor de la justicia sea para todas las personas equitativamente. Y es ahí donde nosotros debemos de ir a Dios de todo corazón para que Él realmente haga justicia sobre este mundo, y debemos de expresarle realmente lo que nosotros sentimos en nuestro corazón, y debemos de esperar en Dios, porque realmente, hermanos, la palabra del Señor dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego acumulas sobre su cabeza. Y es ahí donde nosotros debemos de actuar como el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, porque el Señor se levantó para obrar justicia, pero la justicia de Él es ofrecer el perdón a las personas. Pero más temprano que tarde, el Señor obrará su juicio ejecutivo y dará a las personas conforme a sus obras. Pero mientras estemos en vida, tenemos que hacer una separación entre aborrecer el pecado y amar al pecador, así como Cristo Jesús nos demostró a cada uno de nosotros. Y luego en el día jueves, para ir finalizando, dice: el juicio del Señor y el santuario. El Salmo 99 está hablando de esta temática, que el juicio del Señor viene desde el santuario. Salmos capítulo 99. Cantad a Jehová cántico nuevo, ese es el 96. 99 dice: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Nuevamente el salmista hace un énfasis en que nosotros podamos reverenciar y buscar la justicia verdadera que viene de Dios y que viene desde el santuario, y pone como ejemplo a Moisés, a Aarón, a Samuel, que dice que le buscaron de todo corazón y guardaron sus estatutos, le invocaron y él le respondió. Y es aquí donde nuevamente el Señor va a respetar nuestra decisión. Nuevamente enfatizo que las personas muchas veces cuando quieren hacer algo, van a consultar el horóscopo, van a consultar a adivinos, a hechiceros, a brujos, o a veces se quedan callados esperando de que las cosas se resuelvan por sí mismas. La Biblia dice que nosotros debemos de buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Buscadle de todo corazón y Él nos va a obrar justicia en nuestro favor, porque Él está esperando ansiosamente para que nosotros nos refugiemos en el Dios de Jacob, el Dios de nuestra salvación, el creador de los cielos y de la tierra. Y es ahí donde nosotros podemos recibir las bendiciones y la protección de Dios que viene desde su santuario. El apóstol San Pablo dijo: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para ir finalizando, hermanos, el Señor Jesucristo en los evangelios, cuando Él dijo las bienaventuranzas, Él dijo lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Nosotros tenemos de tener hambre y sed de justicia, y esa justicia proviene solamente de nuestro Señor Jesús, y Él podrá saciar las necesidades más profundas del alma. Él también dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia significa tratar a los demás como yo quisiera ser tratado en esa condición. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y al final de la bienaventuranza, Él cierra con esta hermosa promesa, cuando Él dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. En otras palabras, en este mundo nosotros vamos a sufrir aflicciones, oprobios, injusticias, tristezas, pero si nosotros estamos refugiados en la persona de nuestro Señor Jesús, si estamos refugiados en nuestro Dios, el Dios de nuestra salvación, el Creador de los cielos y de la tierra, y caminamos en sus estatutos, en sus preceptos y en sus leyes, confiando plenamente en la bondad y en la voluntad de nuestro Dios, que es santo y que es justo, nuestra recompensa, dice, es grande en los cielos. Es decir, aquí inclusive podemos sufrir vituperios, inclusive la muerte. Y muchos de los autores bíblicos padecieron persecución, inclusive pena de muerte, pero su esperanza no estaba en este mundo que es perecedero. Su esperanza estaba en el mundo venidero, en el cielo, donde reina la justicia, porque ahí está Dios nuestro Rey, que es justo y que es santo. Esperamos que este estudio sea de bendición para cada uno de ustedes, y que Dios pueda derramar ricas y abundantes bendiciones para cada uno de nosotros. Bendiciones para todos en este día.